Yo creo que lo ocurrido es casi una caricatura de lo que es la política norteamericana. Entonces aquí tenemos la reacción de dos administraciones en el tiempo. La de Biden, que supuestamente tenía todos los elementos y todos los argumentos para saber que Cuba no apoya el terrorismo, nunca apoya el terrorismo. Nosotros hemos sido una víctima del terrorismo y está probado, está argumentado, está demostrado, y hemos sido víctimas de un terrorismo apoyado por el gobierno de Estados Unidos. Estados Unidos siempre acogió a terroristas que estuvieran contra Cuba, como fueron los casos de Posada Carriles, el propio Bosch. Entonces, esa administración indudablemente tenía todos los argumentos, todos los elementos, todas las pruebas para tomar la decisión de excluir a Cuba de esa lista. Y lo hizo al final. Y solo unos días después de asumir el poder la administración de Trump, nos incluye en la lista. Las agencias no han cambiado. Por lo tanto, no hay ningún acontecimiento nuevo que pueda decir que hay una modificación en la actitud de Cuba. No hay una prueba nueva. Y una nueva administración enseguida desmiente lo que dice la otra y te vuelve a incluir. Es un hecho agresivo, es un hecho que solo puede estar marcado por el desprecio a un pueblo, por el odio hacia un pueblo, es un hecho de arrogancia, es un hecho de prepotencia y que justifica una vez más que uno de los elementos, uno de los mecanismos que usa el gobierno de los Estados Unidos en su afán de derrocar a la revolución cubana como parte de ese concepto de asfixia económica para provocar el estallido social ha sido manipular el tema de la inclusión o no en la lista de países terroristas. Por lo tanto, es una incoherencia de la política del gobierno de los Estados Unidos y marca entonces la perversidad que hay en esa política. Así es como lo vemos esto que ha ocurrido. Para nosotros, que Biden, aunque tardíamente nos sacara la lista, era un hecho de que nos daba la razón de que no había argumentos para tener nunca a Cuba en la lista y que Trump iba a incluirnos en la lista, era una cosa que esperábamos, porque nosotros tenemos modelado las posibilidades de cómo puede actuar la política norteamericana. Son 65 años de resistencia, son 65 años de batalla, son 65 años de tener que enfrentar la manipulación, la calumnia, el odio, el desprecio de la principal potencia del mundo a solo 90 millas. Conocemos cómo piensa el gobierno de los Estados Unidos, conocemos cómo se mueve hacia Cuba, pero en términos políticos ante el mundo se demostró que hay una falsedad, que hay una incoherencia en el gobierno de los Estados Unidos y que lo que Cuba ha denunciado es una verdad. Aquí primero distinguir que hay una figura gris para nosotros dentro de la administración norteamericana actual, que es Marco Rubio, que está muy plegado, muy comprometido con la mafia anticubana de Miami. Y él es el que ha promovido esas medidas, el que está haciendo una presión junto a Clavel Carón, una presión constante porque la actual administración recrudezca las medidas de bloqueo. Yo creo que siempre ya vieron durante su primer periodo un compromiso que fijó el presidente Trump hacia una transición democrática en la isla. También vieron que fuimos mucho más, y como mencioné, quirúrgicos, se nos acabó el tiempo, en cómo poder enfocarnos en los ejes estos económicos, particularmente de los cuerpos militares y de inteligencia del régimen. Así que vamos a apalancar bastante esa presión. Creo que hay una oportunidad histórica en Cuba de hacer una apertura política y una transición política en Cuba, que creo que es lo que, al fin y al cabo, es lo que tienen el resto de los países en la región, así que no se le está pidiendo nada nuevo. Las herramientas que tenemos y la voluntad del presidente Trump en ese sentido es diferente a lo que han visto en el pasado. Por lo cual creo que hay una oportunidad histórica para ellos poder pensar y poder ir creando hasta cierto punto oportunidades para mostrar esa apertura, porque al fin y al cabo, como he dicho anteriormente, nuestra creatividad es sin fin. En cuestiones de la política hacia Cuba, hemos estado hablando sobre y hemos estado concretando lo que luciría esa política. Han sido 2 meses. Lo que hemos tenido que empezar a hacer es obviamente recomponer el daño que dejó la administración Biden en ese sentido. Ya en estos 2 meses creo que lo hemos hecho y hemos podido hasta crear nuevos mecanismos más eficientes para ser más quirúrgicos en Cuba dentro de los diferentes sectores económicos del régimen. Así que queremos ser más quirúrgicos y más efectivos y más impacto sobre esos sectores, porque al fin y al cabo creo que ahí hay una oportunidad de ambas partes. Nosotros estamos preparados para enfrentar ese recrudecimiento y estamos trabajando para que incluso si se aprietan más las llaves, con las llaves, las tuercas del bloqueo, nosotros con talento del pueblo cubano, con inteligencia, con innovación, con mucho esfuerzo, superar ese recrudecimiento.